Dice así entonces Hechos capítulo 5, versículo 42, leámoslo todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez, todos los días en el templo y por las casas. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, estaba analizando este texto que nos lleva como a hacer un análisis y a mirar la parte del contexto, porque vemos allí el último versículo del capítulo 5, que nos habla como el producto, como el resultado de lo que la iglesia del Señor hace. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Llama la atención, todos los días. ¿Dónde? Casas, en el templo. Y hay algo que llama la atención, otra palabra, no cesaban. Amén. De enseñar, es decir, eso era una constante, amén, permanente allí, lo que había en el pueblo del Señor. Entonces, miramos algo de que en sí ese es el propósito que tiene Dios para con toda la iglesia. Ven, esa labor que usted ve allí, lo vemos en la iglesia primitiva. Estaba esta semana analizando, estuvimos casi toda la semana, viajamos el martes, llegamos el viernes ya a última hora de la noche. Estuvimos en un seminario y yo veía los instrumentos que Dios tiene en su obra. Yo le decía a mi esposa, es increíble. Y hay algo que uno destaca en los siervos de Dios, instrumentos usados por Dios. Yo le decía a mi esposa, que amor, es que esa pasión con que hacen las cosas, esa labor que desempeñan de venir desde Colombia hasta acá, ustedes saben, miles de kilómetros para impartir una enseñanza a los pastores. Y la manera, porque veíamos la dinámica de enseñanza, y fue algo ameno y donde de verdad nos enriquecimos, una riqueza. Hermano, lo que Dios hace a través de la enseñanza, yo le decía a mi esposa, son riquezas que ¿en qué universidad usted la consigue? ¿En qué universidad? ¿Dónde usted puede ir a un seminario de tal magnitud, donde, hermanos, que podamos recibir de parte de Dios algo tan glorioso y algo tan grande, que uno dice, no, esto solamente nos la da el Señor a sus hijos? Amén. Entonces uno se pone a analizar este texto, uno dice, oh, todos los días, ¿cierto? Uno nota como un movimiento allí en el pueblo del Señor, donde todos los días la iglesia del Señor, en el templo, en las casas, no cesaban, mire, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Y esto nos llama la atención, no cesaban. El propósito de todo era enseñar y predicar a Jesús. Entonces habla de mirar el contexto de este versículo, de este texto bíblico. Lo lleva a uno a analizar, bueno, ¿y quiénes eran esas personas? ¿Cierto? Porque uno quiere mirar lo que hacían, pero ¿quiénes eran? ¿Y qué es lo que los motivó y los llevó a ellos para hacer lo que hacían? Porque le digo, hermano, que uno anhela hacer esto. Y la iglesia debe cumplir. Es decir,
la iglesia primitiva, que es la que está hablando aquí la palabra del Señor, debe de ser la misma iglesia del día de hoy. Es decir, hay una radiografía en la cual nosotros ponemos la de hoy y la ponemos ahí. Es lógico que la iglesia ha crecido mucho, ha avanzado mucho. Gloria a Dios, no es la misma de ese entonces. Pero sí hay algo que siempre el Señor nos está recordando, de la labor que la iglesia debe de estar haciendo constantemente. Y hay algo que no se puede perder. Esto nos lleva a mirar que hay algo que no se puede perder, y a título personal uno lleva a mirar si realmente uno dice: yo estoy cumpliendo la labor como iglesia que somos. Alabanzas al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas cosas que opacan lo que uno debería estar haciendo. Hay muchas situaciones que nos encontramos en este mundo que nos influencian a tal magnitud que puede ser, y Dios nos guarde, que estemos desplazando los propósitos de Dios. Que Dios nos guarde de eso. Pero lo que yo veo aquí es que hay que introducirnos en esa radiografía en la cual lo ponemos a la luz y podemos ver realmente lo que lleva a hacer esto. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor de esos creyentes? ¿Quiénes son esos creyentes? Y habla en el mismo capítulo 5, desde los versículos 12 al 16, habla de quiénes eran estos personajes que hacían este trabajo, esta labor. Entonces dice que por mano de los apóstoles, en aquel entonces se hacían muchos milagros, muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Es decir, la iglesia iba en un ascenso, iba en un crecimiento numérico. Gran números así de hombres como de mujeres que creían y eran añadidos a la iglesia del Señor. Y era tan glorioso lo que estaba sucediendo en ese entonces, porque habla del contexto y habla de que sacaban a los enfermos en las calles, los ponían en las camas, en los lechos, para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, amén, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Y eso nos habla de la iglesia del comienzo, de la iglesia primitiva. Entonces vemos señales, milagros, prodigios en todos estos lugares. Pero resulta que dice la palabra del Señor que lógicamente donde se está anunciando la palabra del Señor, hermano, esto tiene que causar un impacto en la sociedad. Esto que tiene que traer consecuencias. Lamentablemente a veces las consecuencias o el impacto son muy buenos, porque la gente se va a dar cuenta de lo que es verdaderamente la iglesia. Muchas veces el impacto a veces puede ser negativo. Y aquí habla de los dos impactos, pero nos habla la Biblia aquí de esta parte, de la parte negativa, donde los sacerdotes de ese entonces, dice la Biblia que se llenaron de celos, de envidia, y se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él
Era uno de la secta de los saduceos. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, se llenaron de celos, de envidia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Note usted que en ese entonces se ve que tenían una autoridad los sacerdotes de apresar a la gente, de los que iban en contra de ellos. Entonces miramos que viene como una persecución. Pero en medio de esas dificultades, porque ahora los vemos a ellos en una situación ya donde su libertad ha sido cortada, pero viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, nos damos cuenta de algo muy importante, que hay una gran necesidad en las personas y que esa necesidad es urgente. Es tan urgente que, según lo que la palabra de Dios nos enseña, es tan urgente que es para hoy mismo. Amén. Que no se puede desplazar. Que la palabra de Dios mismo nos enseña que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, habla de una necesidad urgente, pero que la da a conocer a la iglesia. Y la iglesia debe estar consciente que no se puede desplazar, que es para hoy, que no podemos decir mañana lo voy a hacer. Pero también le muestra la necesidad a la gente que logra escuchar el evangelio, que tampoco lo puede desplazar el mensaje o la decisión que debe tomar para mañana, sino que debe hacerlo igualmente para el día en la cual lo recibe, porque el día de mañana es incierto. Diga usted mañana qué va a hacer con su vida. Uno se acuesta y quién sabe si se levanta, es la realidad. Eso sí lo hemos visto. Uno se acuesta, pero quién sabe si se levanta. Y por eso el mensaje que Dios da es de una premura extrema. No es para mañana, es para hoy. Que al que le escucha el mensaje dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Alabanzas al Señor. Amén. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mire que no está diciendo para mañana. Esto lo lleva a uno a pensar, porque mire usted, si seguimos leyendo la palabra, Hechos 5, 19, 20. Vemos ahora los apóstoles, ¿dónde están? En la cárcel. Aquí es donde uno mira, hermanos, lo maravilloso de esta labor, de este trabajo. Uno no está solo. En esta labor siempre uno va acompañado del Señor. Y ahí, como diciendo, ellos saben hacer el trabajo, saben lo que tienen que hacer. Si alguna dificultad tiene, yo los voy a ayudar. Si algún obstáculo se le presenta en medio del ejercicio de sus labores, yo voy a estar allí para ayudarlos. Claro, y es que el Señor dijo, antes de dar el mandamiento, después le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, cuando leemos Hechos 5:19, Dios no se quedó quieto. Lo dejaron en la cárcel, en las cárceles a los apóstoles. Pero mire lo que hace el Señor. Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, vayan ustedes, sigan anunciando el mensaje de vida.
Entonces uno mira que es muy importante. No es para mañana, es para hoy. Al punto que el mismo Dios, el ángel de Dios, amén, el ángel del Señor abrió de noche las puertas de las cárceles y los sacó de allí para que se vayan y sigan anunciando este glorioso evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Habiendo oído esto, ellos entraron en el templo y enseñaban la palabra del Señor. Amén. Cualquier impedimento vemos aquí que difícil que humanamente lo pudieran resolver, y el Señor lo sabía. El Señor les quitó los impedimentos para que ellos sigan anunciando su palabra a pesar de la gran persecución que ellos tenían. Seguir anunciando. Gloria al Señor. Dando Dios testimonio que estaba con ellos. Amén. Que el Señor tiene control de todo. Que hay que anunciar el evangelio, que no hay impedimentos y que hay premura, hay necesidad de anunciar que Jesucristo es el único que sana y que salva. Que Jesucristo es el único que levanta al que está caído. Que Jesucristo es el que da vida al que está muerto. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Un milagro de Dios. Tanto que cuando fueron, alabanzas al Señor, dice la palabra del Señor que vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio de todos los ancianos y los hijos de Israel y enviaron a la cárcel. Hicieron sus reuniones y enviaron a la cárcel para traerlos. Pero cuando fueron allá, encontraron la cárcel vacía. Ya no estaban, y lo impresionante es que la cárcel estaba bien cerrada y los guardias que habían colocado en la parte de afuera estaban ahí, pero no dieron razón en qué momento salieron ellos de la cárcel. ¿Cómo lo hicieron? Amén. ¿Cómo sucedió eso? Si ahí estaba la cárcel, estaba bien cerrada como la habían dejado, y estaban los guardias en el lugar vigilándolos a ellos. Pero el Señor los sacó de allí por medio de guardias, abrió los cerrojos de las cárceles que ni siquiera ellos mismos se dieron cuenta. Esto es un milagro glorioso del Señor. Ellos asustados se volvieron, dice la palabra del Señor, y fueron a dar razón de lo que había pasado. Dijeron, no sé qué pasó, pero hallamos cerradas las puertas con toda la seguridad. Los guardas estaban de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Amén. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar ello. Esto que está sucediendo, ellos no se imaginaban, ¿verdad? Pero viniendo uno les dio una noticia. Esos que ustedes dejaron aquí encarcelados, bajo una seguridad extrema, allá siguen predicando y anunciando a Jesucristo. Alabanza al Señor. Entonces los mandaron y los trajeron. Tráiganlos. Y cuando los trajeron, lo presentaron ante el concilio. Y le dicen, oiga, pero a ustedes no hay razón nadie de preguntarle, bueno, ¿y ustedes cómo se escaparon de la cárcel? ¿Quién les abrió? No, eso no dice la Biblia, ¿cierto? Hay especulación ahí. Pero hay algo que les pregunta ellos, les dice ellos, alabanzas al Señor Jesús, alabanzas al Señor. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, no les obligamos, y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina.
¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Y respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces uno empieza a encontrar respuesta de cómo es posible que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. Era gente con unas convicciones totales de quién era Dios, por encima de amenazas, por encima de cárcel, por encima de todo lo que le dijesen. Amén. Tanto que estas personas, Pedro y los apóstoles, al responderle a las autoridades de ese entonces, sin titubear, sin miedo, le dijeron: no, señores, para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Algo que me sorprende: una amenaza la convirtieron en una oportunidad para transmitirle a los que los habían amenazado, presentarles el mensaje de Jesucristo. Uno tiene que ser muy osado, porque el que me está amenazando y el que me dice que me va a meter a la cárcel sabiendo que ya me había metido, me da esa oportunidad, como decimos nosotros en Colombia. Nos da esa oportunidad tan grande. Esta es la oportunidad que ellos escuchen cuál es el mensaje del Dios verdadero. ¿Y qué hicieron entonces? Inmediatamente Pedro empezó a hablar del Dios de nuestros padres, dice, y le explica: levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel al arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire que les entrega el mensaje. ¿Ustedes qué es lo que hicieron con el Señor Jesucristo? Y dice Pedro y los demás apóstoles: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Es decir, mire, el Dios que nosotros le presentamos es real, y nosotros somos testigos presenciales de este Dios. Es decir, testigo aquel que ha visto, lo vio, lo oyó, aprendió de sus enseñanzas. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y el que es testigo es aquel que anuncia de las maravillas de Dios. El que es testigo, hermanos, da testimonio real, porque él mismo es testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Y ese fue el mandamiento que Dios le dio a aquel hombre endemoniado después que fue libertado. ¿Se recuerda? El Señor le dice: ve y cuéntale a los tuyos, ve a tu casa y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el verdadero testigo. Ese es el verdadero testigo. Entonces empezamos a ver, amén, el por qué todos los días anunciaban al Señor. El por qué, hay una razón. Testigos fieles de la obra gloriosa de Dios. Y cada uno tiene su testimonio para decir: mire, yo era esto, pero el día que yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Él cambió mi vida, cambió la de mi familia. Alabanza al Señor, cambió mi corazón y ha hecho de mí una nueva criatura. Alabanza al Señor. Es imposible que el verdadero testigo se quede callado.
Es imposible que el verdadero testigo no hable de las maravillas de su Dios. Es imposible que el verdadero testigo se vea amedrantado, amenazado, imposibilitado y aún encarcelado como un obstáculo para él predicar. No, al contrario, todo lo que sea adverso a su vida, él lo convierte en una oportunidad para hablar de las maravillas y de la misericordia de este Dios maravilloso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Alabanzas al Señor. Cuando ellos escucharon este mensaje, ¿sabe cuál fue el efecto negativo? Se enfurecieron y querían matarlos. Imagínense en medio de este ambiente, pero seguían predicando. Me imagino ver el escenario y uno predicando acá y ver la gente mal encarada y enojada y verla con una actitud contraria hacia el predicador. Es un ambiente muy difícil, pero no, hermanos, estos hombres de Dios seguían anunciando el evangelio del Señor Jesucristo en un medio de un ambiente contrario. Alabanzas al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, y mandó que los sacasen fuera un momento a los apóstoles. Y después que los sacaron, hicieron como una reunión y ellos dijeron: varones israelitas, miren por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días empieza entonces Gamaliel a narrar. Recuérdense que hubo un momento en que se levantó uno que se llamaba Teudas, y diciendo que era alguien, a se unió una gran cantidad de personas. Dice 400 hombres se unieron a él, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Recuérdense de Teudas. Pero también le nombra otro personaje. Después de se levantó otro llamado Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces noten usted, mire lo que pasó con Teudas, mire lo que pasó con Judas el Galileo. Y ahora os digo, dijo él, apártense de estos hombres, déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hubo alguien que pensó y dijo: no, tengan mucho cuidado con esta gente, porque esta gente no es cualquier gente. Con esta gente va alguien por delante de ellos, y es el Señor Jesucristo. Hermanos, qué importante uno es vivir de convicciones. Saber quién es el Dios que nosotros predicamos. Saber en quién hemos creído. Amén. Gloria al Señor Jesús. Saber que tenemos una labor importante para desarrollar, que es entregar este glorioso mensaje, de darlo a conocer. Cuando este hombre, Gamaliel, les advirtió a estas autoridades de ese entonces convinieron con él, llamaron a los apóstoles, pero qué condenados, sabiendo todo, los azotaron de todas maneras, porque dice en la Biblia, después de haberlos azotados,
les intimidaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ustedes los vamos a dejar en libertad, no hemos hallado nada contra ustedes, pero les obligamos que no sigan hablando más en ese nombre. Amén. Cuando ellos salieron ya en libertad, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Por causa del nombre. ¿Y usted cree que eso fue impedimento? Entonces ahí es donde entendemos el último versículo que iniciamos. Y todos los días, a pesar de amenazados, amedrentados y en la cárcel, y después de haber sido azotados, no era impedimento. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No hay miedo, no hay temor, ni las amenazas, ni nada de ello. Hermano, una persona que vive de convicción y sabe el Dios que predica, alabanzas al Señor Jesús, no hay nada que lo detenga. Pero uno puede llegar entonces y pensar, ¿qué hay detrás de todo ese movimiento que lleva a la gente hacia adelante? Gente de convicción, y déjeme decirle, gente apasionada por el Señor. Hay una pasión interna en el corazón de estas personas, de estos verdaderos testigos, amén, que no se pueden quedar callados. Así vengan amenazas, sean amedrentados, así sean encarcelados y azotados, no hay nada que los pueda detener para seguir anunciando quién es el Señor Jesucristo. Hay detrás de todo eso un contexto. ¿Y quiénes eran ellos? Claro, es que ellos fueron testigos presenciales, conocieron al Señor. Y es que el verdadero testigo, hermano, debe de entender que hay que conocer quién es Jesús. Yo le decía, hermanos, hay gente que está en la iglesia y levanta sus manos y alaba a Dios y no le conoce. Yo me he quedado asombrado. Hace tiempo, cuando yo recién llegué aquí, era una joven, hacía muy bien, inclusive hasta servía. Pasó un tiempito y resulta que no volvió más a la iglesia. Y le preguntamos qué pasó. Era una chica muy noble, muy especial. Dijo no, que ella no había entendido quién era Jesús y que nosotros estábamos equivocados. Imagínense usted, hermanos, que según ella estaba equivocados. Alabanza del Señor Jesús. Y es lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías. Vosotros sois mis testigos. Y testigo es aquel que ha experimentado y que ha conocido a Dios. Amén. Entonces vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis. Pero para conocerle hay que creerle. Para que me conozcáis y creáis. Y cuando la persona cree, entiende. Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y es lo que Pedro le estaba explicando a los del concilio. Este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Alabanza al Señor. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo, hermanos. Y hay que conocerlo bien. El mismo Señor, dice Lucas cuando escribe en el libro de los Hechos, Él dice, alabanza al Señor, le escribe a Teófilo y le dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que uno hace le da autoridad para enseñar. Porque uno puede decir muchas cosas, pero no hacer. El hacer direcciona lo que uno ha creído. Y lo autoriza a uno para poder enseñar. Y habla de Jesús. Pero cuando miramos más el contexto de lo que estamos estudiando en esta mañana, ¿quiénes eran ellos? Estuvieron a los pies del Señor, aprendiendo del maestro de los maestros, el cual les había hablado y les dijo: si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y les habló y les enseñó el Espíritu Santo que habían de recibir. Alabanza del Señor. Pero antes de recibirlo, después de la resurrección, se les aparece otra vez y les da un mandamiento. Alabanza del Señor. Y les dice que se queden en Jerusalén y que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: y oísteis de mí, recordándoles, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miramos el contexto de aquellos y estamos hablando de esos testigos que todos los días en el templo y en todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es que vienen de atrás de una enseñanza, de conocer al Maestro y de aprender de Él y de ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces miramos que eran testigos. Somos testigos suyos. Y esos testigos, cuando obedecieron a la voz de su Señor, se fueron al aposento alto y estaban unánimes. Alabanzas al Señor. Ahí en esa espera de esa promesa. Porque el Señor les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con esa promesa y en ese lugar estaban ahí juntos en oración, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y comienza la iglesia en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu. Amén. Donde ahora el Señor iba a estar en nosotros, en el poder de su Espíritu Santo, para seguir haciendo la labor que Él mismo comenzó a hacer aquí en la tierra. Pero es necesario entonces que la iglesia del Señor, como desde ese entonces, para hacer esta labor espiritual, se necesitaba la unción del Espíritu Santo. Se necesitaba recibir de lo alto esa investidura que viene de parte de Dios. Alabanza al Señor.
para convertirse en un instrumento en sus manos y que la obra de Dios continuara con éxito, día tras día, año tras año, como ha sucedido hasta el día de hoy por la gracia de nuestro Dios. Alabanza al Señor. Y ahí es donde ese primer mensaje que vemos y escuchamos de Pedro, 3,000 personas creyeron, se arrepintieron, se convirtieron y fueron anexados a la iglesia del Señor. Amén. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Alabanza al Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero el efecto de haber recibido el Espíritu Santo, hermanos, no los dejó quietos. Empieza Dios a obrar por medio de ellos. Y vemos cómo Dios obra en la sanidad de un cojo, ¿verdad?, de nacimiento. Y la gente, impactada por lo que había sucedido, empezaron a colocar su mirada sobre los apóstoles. Pero Pedro le dice: no es por nosotros que este hombre que ustedes ven esté sano en esta hora, sino es por el nombre del Señor Jesucristo. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor Jesús. Y lógicamente eso trajo un estruendo en las sociedades. Entonces, el impacto de lo que Dios hace, que es bueno, pero también vemos cosas malas, cosas negativas para la iglesia. Empieza la primera persecución. Amenazados, ¿verdad? Amenazados, atemorizados, pero los dejan libres. Y van hacia sus hermanos y les dicen lo que les había acontecido. Y pueden venir a veces temores, porque puede pasar. Pero hay una iglesia en la cual uno se refugia. Y se fueron allá a la iglesia, hermanos. Mire por la que pasábamos, estábamos predicando, vimos a un hombre, Dios lo levantó. Era un cojo de nacimiento, nos llevaron ante el concilio, nos amenazaron, nos tomaron presos, pero aquí estamos. Y dicen que levantaron unánime la voz a Dios y les pusieron al Señor: Señor Jesús, mira lo que están haciendo con nosotros. Y dice que otra vez fueron llenos del Espíritu Santo, y mire usted el resultado de eso, y seguían hablando con denuedo la palabra del Señor. Alabanza al Señor Jesús. Alabanza a Jesucristo. Señor, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Alabanza al Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Esto en el capítulo 4, y ahí es donde conectamos con el capítulo 5, donde vuelven otra vez. Amén. Los amenazan, los encarcelan, pero no era impedimento para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese pueblo tan especial que lo llevaban a pesar de todas las amenazas, de todas las dificultades, seguir predicando y anunciando a Jesucristo? Algo grande. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces miramos, amados hermanos, miramos nosotros y lo traemos al contexto nuestro, ¿cierto? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia en estos tiempos? Usted cuando va a la Rambla, ahí en Barcelona, y usted se para y ve esos ríos, literal, ríos de gente. ¿Usted no siente algo, mi hermano? ¿Usted no siente algo? Amén. Algo hay en nuestro corazón, ¿verdad?
¿Ustedes creen que es posible que nos quedemos callados? No, hermano, yo creo que dentro de nosotros hay algo que quiere dar a conocer de las grandes maravillas de Dios y cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque cuando yo valoro eso, yo le doy valor a lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. Hermano, es imposible que yo me pueda quedar callado. Si estoy callado, permítame y con todo pido perdón, algo está pasando. Porque no es posible, no es natural, perdonen, en las cosas espirituales no es natural que eso esté sucediendo. Algo debe estar opacando lo que debemos de hacer por encima de cualquier adversidad. Mire, hermano, que uno puede decir, estoy enfermo, no puedo, me veo incapacitado. Pero hermanos, sabe, hermano, que yo quiero decirles, y perdonen la expresión, no hay disculpas. No, hermano, es que ya soy mayor, es que ni aún siendo mayor de edad, porque dice el salmista, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Y usted ha leído para qué es? Para que hablen del Señor, para que anuncien de quién es Dios. Amén. Y Pedro nos recuerda, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, mire, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿somos ese pueblo? Amén. Muchas veces dice, hermano, a mí me da temor hablarle a la persona. Eso es normal. Pero hermanos, no podemos olvidar lo que con nosotros hay una promesa. Y es que el Señor prometió ir con nosotros a hacer esta labor. No estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Y ojalá, hermanos, no sé si lo tienen allí, por favor, San Lucas capítulo 16, versículo 20. Porque dice allí, en la traducción al lenguaje actual, por favor, porque habla después de que el Señor ascendió a los cielos. Sus apóstoles empezaron a hacer el trabajo. San Marcos, capítulo 16, versículo 20. San Marcos. Y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. Y miren lo que dice, ya después de que Él había ascendido, el Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas, y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Amén. No estamos solos cuando anunciamos el Evangelio. Y yo debo tener esa convicción. Señor, dame palabras para hablarle a esa persona que me voy a encontrar en tal lugar. No sé quién es, Señor, dame la palabra que esa persona necesita escuchar. Porque ahí detrás de eso vienen las señales milagrosas. Amén, lo que Dios hace y lo que Dios le coloca, el Señor le coloca el sello, que Él está con nosotros y que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. En esta mañana hay un llamado a seguir haciendo esta labor maravillosa, a seguir siendo esos verdaderos testigos
Amén. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Verdadero testigo es apasionado. Amén. Apasionado por hablar del Señor Jesús. No le importan las amenazas, no importan los contratiempos, no importan las adversidades que pueda tener. No es un obstáculo para él. Para él lo más importante es seguir anunciando y predicando de este Salvador. Quiero invitarles que se coloquen en sus pies. En esta mañana hay un necesitado de Dios que quiere seguir siendo ese instrumento. Amén. De pronto usted ha visto que en la vida se siente como impedido, ya no es el mismo que hablaba antes. Parece ser que como que nos han colocado, nos han tapado la boca, ¿verdad? Y como que ya nos cuesta hablar del Señor Jesucristo. Y qué tristeza a veces, puede ser que ya nos esté dando como un poco de vergüenza, cuando antes eso no era igual. Antes hablábamos del Señor sin ningún problema. Anunciábamos al Señor Jesucristo. Seguíamos proclamando de este glorioso evangelio. Alabanzas al Señor, pero qué bueno que en esta mañana digamos: Señor, aquí estoy para ser ese instrumento especial en tus manos. Quiero invitar aquí, hermanos, no sé si hay un joven en esta mañana que haya podido entender esta palabra. No olvidemos que, hermano, que Dios está haciendo un llamado, amén, a seguir hablando a esta nación. No podemos quedarnos en silencio. Podemos dejar de cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encargado. No importan las aflicciones. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy es el día, mi hermano, de retomar fuerzas en el Señor. Hoy es el día de, si he sentido temor, no sé, miedo, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la unción, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para seguir anunciando que Jesucristo es el Señor y que Él es el único que puede salvar. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Soberano Señor Jesús, amado Dios, Rey eterno, Dios todopoderoso y santo, en esta mañana, mi Señor Jesús, presentamos tu pueblo, tu iglesia. Tú eres, Señor, el que obras en ellos a través de tu gloriosa palabra.